no se preocupen de las cosas que están mal. El Señor a su tiempo va a corregir. El Señor va a utilizar instrumentos que a veces ni siquiera tenemos idea. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a responder. Así que las hermanas, si están llorando por un hijo chueco, alégrense que el Señor va a responder. Un marido chueco, el Señor lo puede transformar. Y si no hay dinero, el Señor puede hacer aparecer dinero también para resolver todos los problemas que nosotros estamos enfrentando, ¿sí o no? Porque tenemos un Dios todopoderoso. ¿Y cómo hay que preparar ese camino? El chueco sea recto. Nuestro corazón está recto delante de Dios, porque andamos en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus leyes, y el Señor del resto se va a encargar. Entonces, el camino ahora ya está recto. Padre amantísimo, en esta mañana queremos darte gracias porque podemos escudriñar tu palabra. Y tu palabra nos puede escudriñar a cada uno de nosotros, porque deseamos renovar el pacto en esta mañana contigo, de que nuestras vidas pueden ser consagradas una vez más para continuar adelante. Bendícenos en esta hora, úngenos con tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, voy a invitarles para que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 3. Ahora vamos a hablar que nosotros necesitamos preparar un camino. Ahora, hablando de camino, en el libro de Mateo capítulo 3, hablando de camino, he visto que en los países desarrollados casi prácticamente ya no hay camino de tierra, todos son asfaltados. Pero nosotros aquí en el tercer mundo todavía tenemos camino de tierra. Y no solo que tenemos camino de tierra, tenemos el camino de la muerte que está en Bolivia. Ese camino de la muerte es uno de los caminos que más miedo le da a la gente. Yo he estado muchas veces viajando ese camino de la muerte, pero unos misioneros que vinieron hace poco fueron allá y casi no respiraban para entrar porque vieron el precipicio y para de contar de respirar porque es realmente muy profundo. O sea, ¿qué es lo que la gente tiene miedo? A un mal camino, que tenga un accidente, que muera y que no regrese más. Chao. Entonces, el camino de la muerte es ese camino que da miedo. Ahora, hay dos tipos de caminos y nosotros en esta mañana lo que queremos es ver, por ejemplo, desde la avenida hasta aquí, el camino no es bueno. ¿Y quiénes necesitan un buen camino? Los abuelitos necesitan buen camino porque si no se van a tropezar, se van a quebrar los pies o cualquier accidente va a suceder. Y los niños necesitan también ese buen camino. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos los preparadores de caminos. Tenemos que preparar un camino. Y les voy a invitar para que vayan al libro de Mateo capítulo 3. Entonces, aquí dice, versículo 3, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay un camino que hay que preparar. Ahora, ¿cómo se prepara el camino? ¿A qué se refiere que hay que preparar un camino? En la primera venida de Cristo había un hombre que tenía que preparar ese camino. ¿Quién es ese hombre que tenía que preparar ese camino? Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía que preparar el camino para que venga
el Mesías prometido. ¿Y quién era el Mesías prometido? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? Como un bebé vino a esta tierra. Y el corazón de la gente debería estar preparada. Todos deberían estar apercibidos, porque del Mesías habían hablado tantos hombres en el pasado, comenzando desde el libro Génesis capítulo 3. Hay muchas profecías que hablaban que el Mesías va a venir. Moisés habló, los salmos hablaron, Samuel habló, todos los profetas hablaron de que el Mesías viene. Y el pueblo judío estaba diciendo que el Señor viene, el Mesías viene. Pero ahora, hermanos, ¿dónde estaba esa profecía que dice que está escrito en el libro del profeta Isaías? Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Ahora, en el libro de Isaías capítulo 40, la Biblia nos va a decir que está profetizado que un mensajero Dios va a levantar antes de que el Mesías venga. Ahora dice en el versículo 1, 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén diciendo, a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel ya había pasado la deportación en Babilonia. Lo que el Señor ahora estaba diciendo a través del profeta Isaías es, todos los castigos para que ellos puedan reflexionar, volverse de su mal camino ya había terminado. Y que el Señor ahora va a hablar a ese pueblo con palabras de consuelo, con palabras de esperanza, y va a levantar un mensajero diciendo, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle será levantado, y todo monte y collado será bajado, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Aquí hay 5 cosas que este profeta, o sea, Juan el Bautista, tiene que hacer. A ver, ¿hay caminos que son chuecos o no? ¿Y qué hay que hacer con esos caminos chuecos? Hay que enderezar. Enderezar significa que hay que volverlo derecho. Pero no solamente dice que hay que enderezar, sino todo valle debe ser levantado. Ahora quiero preguntarles, hay caminos que tienen baches, que son valles, que son huecos, y es fácil manejar o ir en un carro que tiene el camino lleno de baches. No, es muy incómodo. Muy bien. Tercer problema, el monte y collado rebajado. No solamente los baches son los valles, son los huecos, pero hay al revés, hay montes, hay, vamos a decir, pequeñas montañas que la llanta del carro comienza a traquetear. Entonces, no solamente hay que rellenar lo que está hueco, también lo que está de más hay que quitar. Pero ahora, además de eso, aunque hemos dicho, lo torcido debe ser enderezado. Una vez que nosotros hemos visto que lo torcido se ha enderezado, que el valle se ha rellenado y lo monte se tiene que quitar con la motoniveladora, lo torcido se tiene que volver derecho, pero ahora el camino puede quedar que quede áspero. Ese camino áspero es el que te hace así, como está todo bien, pero siempre hay ese pequeño traqueteo que siempre te está sacudiendo. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿qué significan estas cosas en nuestra vida? En primer lugar, quisiera invitarles para que vayan al libro de Segunda Crónicas.
Segunda Crónicas, capítulo 20. ¿Qué es lo que hay que enderezar? Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 30. Ahora, aquí hay un rey que es muy bueno. Se llama Josafat. Y Josafat tenía reposo por todas partes porque obedeció los mandamientos de Dios. Y dice el versículo 30, y vamos a leer hasta el 33. Y el reino de Josafat tuvo reposo, porque su Dios le dio reposo por todas partes. Así reinó Josafat sobre Judá. 35 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Shile, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo, los lugares altos no eran quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Hermano, así como el camino es chueco, el corazón de muchos de nosotros es chueco. Y un corazón chueco, ¿cómo piensa? Mal. ¿En qué cosas anda? Así como el corazón del pueblo de Judá, porque habían lugares altos en las montañas. ¿Qué había? Ídolos. En esos árboles frondosos habían dioses, y ese es el que hacía volver el corazón chueco. Y yo en esta mañana podría preguntarles a cada uno de mis hermanos, ¿cómo está tu corazón? Si está chueco, ¿qué hay que hacer a ese corazón chueco? Hay que enderezar. ¿Y qué es lo que va a enderezar? ¿Qué es lo que va a poner un corazón recto? Entonces aquí tenemos que pedir. ¿Quién puede trabajar con el corazón? Solamente el Señor puede trabajar con el corazón. Pero para enderezar el corazón, el Señor utiliza ciertos elementos. Vamos a ir al libro de Proverbios. Así como en el reino de Josafat habían ídolos, en las montañas la gente estaba haciendo fiesta a esos ídolos. Y Dios dice, esas cosas son chuecos delante de mí, porque ustedes no están andando rectamente en las cosas de Dios. Y vamos a ver en el libro de Proverbios, rápido nomás, capítulo 3, dice así, versículo 1 en adelante. Es muy importante que en esta mañana vamos a pedir que el Señor nos haga una radiografía. Versículo 1 dice así, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Con qué el Señor endereza ese camino chueco? Guardando los mandamientos. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. A veces nosotros tenemos problemas en el matrimonio, con la esposa, con los hijos, y los hijos no son rectos delante de Dios. ¿Y eso qué significa? Que hay que poner a la familia en los principios de la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, y de por sí el corazón se va a ir volviendo recto y va a haber tranquilidad en tu vida. El Señor te va a aumentar paz, porque si no, de lo contrario, no vas a conocer paz, vas a seguir teniendo problemas tras problemas, porque a través de los problemas es que el Señor llama la atención de tu mente, de tu corazón, para que tú no sigas adelante en un camino equivocado. Versículo 4. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. No andes diciendo, mi corazón dice esto, yo sé cómo puedo caminar. El que anda así, hermano, está en un camino equivocado. Fíate de Jehová
con todo tu corazón. ¿Quiénes lo van a encontrar, hermanos, al Señor? No van a ser los que buscan así por si acaso. Temprano, de todo corazón, en cada momento. La Biblia debe ser nuestra norma de conducta. Ahora dice, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Hermanos, ¿quién cambia a un hijo rebelde? Solamente el Señor cambia. ¿Quién cambia a un hombre chueco? Solo el Señor cambia. A una mujer chueca, ¿quién lo cambia? Solo el Señor cambia. No hay otra forma. Podemos llevar al psicólogo, le va a aconsejar, pero el corazón, el Señor trabaja y con los principios de los mandamientos de Dios. Vamos a buscar el libro de Isaías 45. Primera conclusión. ¿Qué cosas son los que enderezan el corazón chueco, hermanos? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Hermanos, el camino del Señor va a ser enderezada cuando nosotros entregamos todo nuestro corazón a Dios para que Él pueda dirigir nuestra vida. Isaías 45. El libro de Isaías capítulo 45, y voy a leer versículos 1 hasta el 4, dice así. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. Yo iré delante de ti, y endereceré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. El Señor así dijo a Ciro. Ciro, Nabucodonosor, Belsasar se han ensoberbecido contra mí. Han profanado mis vasos sagrados. A mis hijos, como Sadrach, Mesach, en el horno de fuego le han metido, como que fuera papa para tostar. El Señor dice, todo eso estoy viendo. Todo eso está delante de mis ojos. Así que yo te estoy preparando a vos para que vas a corregir a ese rey chueco. Hermanos, ¿a quién utilizó para corregir a Belsasar? A Ciro. Ciro desvió el cauce del río. Por debajo del lecho del río entró y le cortó a Belsasar. Allí terminó el reino de los medos, el reino de Babilonia, y comenzó el reino de Medo-Persia. Ahora, yo quiero, hermanos, que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. No se preocupen de las cosas que están mal. El Señor a su tiempo va a corregir. El Señor va a utilizar instrumentos que a veces ni siquiera tenemos idea. Hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel no entendían cómo Dios puede corregir todo lo torcido. Pero en un momento el Señor agarró un hombre impío como era Ciro. Hermanos, una nación pagana con un rey pagano, con un guerrero pagano, utilizó, y ese fue el hombre que cambió la historia del pueblo de Israel, ¿o no? Él sacó el decreto, él dio el dinero, él dio la autorización y a Belsasar lo liquidó. Entonces, el Señor tiene tantas maneras de resolver un problema de las cuales nosotros ni siquiera tenemos idea. Muy bien, ahora dice, versículo 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse nombre, aunque tú no lo sabías. Y Ciro dice que cuando leyó, hermanos, que más de 100 años antes ya estaba escrito por él, que su nombre estaba en la Biblia, Ciro dijo, a ese Dios que ya sabía 150 años antes de que yo nazca, a eso voy a reconocer. Le doy el tesoro del reino. Hermanos, el templo de Jerusalén se reconstruyó con todo el aporte del reino de los medos y persas,
para que Dios pueda no solamente, hermanos, enderezar el camino, sino poner, aquí está diciendo, yo te voy a dar todos los tesoros. No hay nada imposible para Dios, hermanos. El Señor sabe enderezar las cosas. Así que si hay algo que está mal, ¿qué hay que hacer, hermanos? Clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a responder. Así que las hermanas, si están llorando por un hijo chueco, alégrense que el Señor va a responder. Un marido chueco, el Señor lo puede transformar. Y si no hay dinero, el Señor puede hacer aparecer dinero también para resolver todos los problemas que nosotros estamos enfrentando, ¿sí o no? Porque tenemos un Dios todopoderoso. ¿Y cómo hay que preparar ese camino? El chueco sea recto. Nuestro corazón está recto delante de Dios porque andamos en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus leyes, y el Señor del resto se va a encargar. Entonces, el camino ahora ya está recto. Pero no solamente tiene que estar recto, sino puede que el camino esté recto, pero hay baches, hay huecos. Ahora, ¿qué representa eso que está hueco? ¿Cuáles son los puntos bajos que tú tienes? ¿Qué son la pata chueca, como decimos, que andamos? ¿Cuáles son? Muy bien, vamos a leer Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Muy bien, rápidamente vayamos al libro de Lucas capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5. Ahora, Juan el Bautista dijo así: todo valle será llenado, y se bajará todo monte y collado, y lo torcido será enderezado. Ahora, ¿cómo es que Juan el Bautista, este hombre que predicó la palabra de Dios en el libro de Mateo, vamos a ver el capítulo 3 regresando, dice así, el versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira que vendrá? Hermanos, ¿qué significa de que hay algo que está abajo? Hermanos, los principios morales, ¿hay que elevar o hay que bajar? No han entendido los hermanos. Los principios morales, por ejemplo, ¿cuáles son los principios morales? Hablar verdad. Hablar media verdad es lo mismo que mentir, ¿sí o no? Entonces, en todo momento, ¿tengo que hablar verdad o tengo que aumentar con un poco de mentira? Cuando nosotros hablamos verdad, predicamos verdad, ¿estamos bajando la norma o estamos subiendo? Estamos subiendo. Pero si yo no predico, si yo no enseño la verdad, ¿qué estoy haciendo con la norma de la verdad? Estoy bajando. En vez de que el hueco se llene, más hueco se está haciendo. Entonces, Juan el Bautista dice: ¿dónde viven, hermanos, las serpientes? Debajo de las piedras, ¿no es así? En los huecos viven las serpientes. ¿Y los sapos? También. Ahora, Juan el Bautista dijo así: generación de víboras. ¿Era suavecito o era duro el hombre? ¿Por qué? Porque tenía que elevar esas normas, esos principios. Hoy nosotros no necesitamos mirar al mundo, las normas. Necesitamos, Santiago dice, debemos fijarnos en el espejo de la libertad, de la ley de Dios, para mirar cada día, hermanos, cómo está nuestra vida delante de Dios, porque Jesucristo es el modelo, no cualquier ser humano, porque si miramos a los hombres, cualquiera puede equivocarse, porque los hombres no son dignos de confiar. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13, versículo 10,
Hermanos, cuando Abraham y Lot tenían tanto ganado, ahora Abraham dijo: querido sobrino, no podemos seguir peleando con nuestros pastores por los pastizales. Yo te aconsejo que nos dividamos, que nos separemos. Si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Si tú vas al norte, yo voy a ir al sur. Ahora, Lot, escoge tú. ¿Y qué escogió, hermanos, Lot? ¿Qué escogió? ¿Escogió un lugar alto o escogió un lugar bajo? Ah, un valle. ¿Y ese valle a dónde llevaba? A Sodoma y Gomorra. Y, hermanos, Lot dijo: aquí va a haber negocio, aquí vamos a estar con muchas tiendas, aquí vamos a invertir. Ahora, Lot, cuando miró, no pensó, hermanos, en las hijas que tenía. Por eso el versículo 10 dice, Génesis capítulo 13, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Ahora, hermanos, es más fácil bajar que subir, ¿o no es así? Subir cuesta más. Bajar es fácil. Ahora, Lot, hermanos, cuando la pata está chueca, la mala decisión está hecha, avanzó e hizo una tienda. Le fue tan bien. Hizo otra tienda más cerca de Sodoma. Y en poco tiempo ya estaba en la puerta. Y poco tiempo ya estaba dentro de Sodoma y Gomorra. Ahora yo quiero preguntarte, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Estamos progresando para arriba o estamos bajando cada día más en nuestras normas? ¿Estamos yendo, hermanos, a donde Abraham escogió o estamos cada día más envueltos en Sodoma y Gomorra? Porque allí solamente hay perdición. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? ¿Había fiestas? Todos los días fiestas. ¿Había comida? Todos los días comida. ¿Habían placeres? Todos los días placeres. Hermanos, ¿ese es el mejor camino para crecer espiritualmente? No. Ahora, yo sé que esta iglesia debería estar llena, pero muchos hermanos ya están viviendo en el campo. Y siempre la iglesia alguna vez está un poco vacía porque los hermanos están yendo al campo para prepararse, para tener días de reflexión, días de estudio, para dedicarle tiempo a la oración. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada día, para que podamos crecer y no hacer valles huecos que solamente nos van a traer dolor y sufrimiento. Hay que enderezar el camino chueco, pero el camino hueco que hay que hacer, hay que rellenar, hay que rellenar. ¿Y con qué vamos a rellenar? Con las normas y principios de la palabra de Dios. Muy bien, el camino más o menos ya está recto ahora, pero también los baches se están rellenando. Pero ahora los lugares altos, o sea, hay cosas que son altas. Tú tienes lugares bajos en tu norma de vida, pero también puedes tener lugares altos que son negativos. Por ejemplo, en el libro de Segunda Crónicas, vamos a leer Primera de Reyes 18. A ver, Primera de Reyes 18. El otro libro no lo voy a leer porque el tiempo se me va a ir. Ya me he dado cuenta que ya buena parte del tiempo ya lo he consumido. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 18. No sé si están allí, por favor.
Primera de Reyes, capítulo 18. La palabra de Dios dice así. Hermanos, se encontraron un día el rey Acab con el profeta Elías, que era el otro que tenía que preparar el camino. Entonces, en el versículo 18, vamos a leer 18 y 19, y él respondió: yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y reúne a todo Israel en el monte Carmelo. Ahora, hermanos, el monte Carmelo, para el rey Acab, ¿para qué era? ¿Para qué era el monte Carmelo para el rey Acab? Solo servía para tener los ídolos. Pero para Elías, ¿qué era el monte Carmelo? Aquí vamos a tener un conflicto con Acab. Aquí el Señor va a mostrar ante el pueblo quién es su siervo y quién no es su siervo. Acab debería destruir todos esos ídolos y dioses falsos que había en el monte Carmelo, ¿o no? Pero ¿quiso destruir, hermanos, el rey Acab esas cosas? No, porque el pueblo amaba esas cosas. Y a veces es muy fácil consentir, porque si yo le digo, a ver, no le voy a comprar esto, se va a enojar y yo no quiero que se enoje, ya esta vez más voy a comprar. ¿Es fácil conceder o no? Pero Elías no era de esos. Elías dijo: rey Acab, si no lo acabas tú, yo lo voy a acabar. Y entonces Elías le dijo al rey Acab: junta a todos tus profetas, a todos tus falsos evangelistas, llévalos al monte Carmelo, y yo también voy a ir allá. Tú prepara ese monte, y yo también ahí voy a preparar un altar. Tú preparas el altar y yo preparo el altar. Mediodía vas a tener para que tú demuestres ante el pueblo que tu Dios es el Dios verdadero. Tú sirves al Dios verdadero. Y entonces el rey Acab convocó a toda la población, a todo su reino. Hizo traer a todos sus profetas, a todos los que conocían las cosas del Señor. Mediodía, clamaron, chillaron, gritaron, lloraron. ¿Dios respondió o no? No respondió. Y terminó su tiempo de gracia, perdidos. Pero Elías dice: ahora me toca a mí. Preparó el altar. Hermanos, puso las 12 piedras, puso la leña, echen agua, puso el sacrificio, hizo una oración al cielo. ¿Y qué pasó, hermanos, con el sacrificio? Vino fuego del cielo a esos que adoraban en ese monte falso, esos dioses falsos. ¿Qué le hizo Elías, hermanos? Agarró la espada que tenía. Hay que estar afilando todos los días eso. Hay que estar afilando. ¿Y para qué estaba afilando todos los días? Para cortar todos esos falsos profetas. Entonces, esos montes tienen que servir solo para adorar al Señor. No hay otro que tiene que ocupar ese lugar. Vamos a ir al penúltimo punto. Hermanos, lo torcido. A ver, ¿en qué tienes así como el monte alto? Cuando somos orgullosos, somos monte alto. Y hay que rebajar. ¿Y qué es lo que debe reemplazar al orgullo? ¿Qué es lo que termina con el orgullo? El Espíritu de Cristo, la humildad de Jesucristo. Puntualizando el anterior punto. Ahora, hermanos, ¿qué cosas son las cosas torcidas? Mira,
en Isaías capítulo 30, versículo 21. En el libro de Isaías 30, capítulo 30, versículo 21. La palabra de Dios dice así: mira, entonces tus oídos oirán a tus espaldas. ¿Qué cosa vas a escuchar? Va a decir, este es el camino. No torzáis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano derecha, a la mano izquierda. Hermanos, ¿a qué momento usted escucha? ¿En qué momento el Señor te dice, cuidado, cuidado, estás por torcer a la derecha, no lo tuerzas? O estás a la izquierda, no lo hagas, porque la palabra de Dios es recto. Y esto es lo que se quiere. Finalmente, hermanos, ¿qué es lo áspero? Ahora, hay un versículo que yo he encontrado que quizás sea lo más aplicable en el matrimonio. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Muy bien. La palabra de Dios dice así, si ustedes lo leen, capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras esposas, no seáis ásperos con ellas. A ver, ¿cómo responden ustedes cuando se enojan con la esposa? A ver, maridos, las mujeres tapen sus oídos. ¿Somos torpes los hombres en el trato con las mujeres o no? A ver, hermanas, ¿cómo son los maridos? Y eso que uno puede ser áspero con su esposa, ¿está bien delante de Dios? No. ¿Y quién tiene que dar un corazón limpio, un corazón recto, para que no salgan palabras ásperas de nuestra boca? Ahora, vamos a nosotros lavarnos los pies. Vamos a resolver nuestros problemas delante del Señor. ¿Quién es el que puede lavar, hermanos, esos corazones chuecos? ¿Quién puede enderezar? ¿Quién puede levantar esos lugares que están bajos? ¿Quién puede quitar esos lugares que están altos? ¿Quién puede, hermanos, enderezar eso que está torcido? ¿Y quién lo puede allanar para que sea como un asfalto para que todos caminemos tranquilos? Porque antes de que Jesús venga por segunda vez a esta tierra, Él quiere tener hijos con un corazón recto, con un corazón perfecto, con un corazón lleno de amor, lleno de verdad, lleno de justicia. Y el Señor dice, hijo mío, yo te doy ese corazón, yo te doy esa mente. Yo voy a escribir en tu mente y en tu corazón esos principios de la palabra de Dios. Y te voy a dar un corazón nuevo, un espíritu recto. Y entonces nadie va a enseñar, porque todos vamos a enseñar por precepto y por ejemplo. Y eso es lo que hoy necesita la iglesia. ¿O no, hermanos queridos? Hoy la iglesia necesita personas convertidas de corazón, un carácter como el de Cristo. Un corazón, un carácter santo, un carácter perfecto delante de Dios. Y el Señor dice, yo te voy a lavar todas esas cosas de impurezas y te voy a dar un corazón limpio, un corazón recto. Voy a poner mi espíritu para que tú ya no contestes áspero, para que no seas orgulloso, para que no seas vanidoso. Yo voy a escribir los principios de mis mandamientos en tu corazón y en tu mente. ¿Cuántos dicen, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi mente? Señor, escribe con tu espíritu esos mandamientos. No queremos que esté escrito en un púlpito, queremos que esté escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, para que amemos su palabra y amemos también su venida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor los bendiga
Y vamos a orar en este momento para que el Señor nos dé ese espíritu, ese corazón recto, y podamos ser una nueva criatura y podamos ser semejante a Jesús cada día, y que el Espíritu de Jesús habite en nuestro corazón. La voz del Espíritu sea la que guíe cada paso, cada acción, cada sentimiento, cada determinación que nosotros podamos tomar una decisión. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre amantísimo, en esta hora queremos agradecerte por el regalo de tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por su Espíritu. Gracias porque Él vino en carne humana a buscarnos a nosotros que nos habíamos perdido. Señor, gracias porque tú allanaste, Señor, esos corazones duros que faltaban enderezar, esos corazones chuecos. Señor, esos corazones vacíos que no contienen tu palabra, tu espíritu, esos corazones de soberbia que están como las montañas. Señor, solo tú puedes hacer esa operación en nuestra vida. Señor, te entregamos la mente para que tú con tu buen espíritu puedas, Señor, escribir así como escribiste en las 2 tablas de piedra, para que el amar tu palabra, el guardar tus mandamientos, podamos escuchar esa voz tuya que nos diga que no tuerza ni a la derecha ni a la izquierda, que sepamos distinguir tu voz y podamos ser guiados por el camino del bien. Bendice a mis hermanos para que seamos lavados en esta mañana en la fuente infinita. Señor, tú eres capaz de transformar nuestras vidas. Por eso te entregamos en esta hora, sin mérito alguno. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.